Buen día, mi nombre es Hernán Medina González, soy estudiante del doctorado en educación de la Universidad Benito Juárez G de Puebla, México. Soy colombiano y desde hace algunos años he estado interesado en la relación entre desarrollo humano y educación, por lo cual he trabajado algunos proyectos de investigación en esta línea. Para esta oportunidad voy a presentar el artículo denominado Diálogos con expertos para la construcción de una reflexión crítica sobre educación, pruebas internacionales estandarizadas y desarrollo humano en Colombia, que escribí y que fue publicado por la Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades. Para iniciar, es importante determinar que el objetivo principal de este artículo consiste en generar un análisis crítico reflexivo que aporte a la discusión sobre la realidad de la educación en Colombia. Para hacerlo, se consultaron tres expertos en Colombia, se generaron estos diálogos con las tres personas y a partir de esos diálogos se ahondaron sus perspectivas desde las temáticas asociadas a la planeación educativa y las pruebas internacionales estandarizadas en Colombia y obviamente la relación que tienen con el desarrollo humano. Las personas con las que establecimos los diálogos a través de una entrevista semiestructurada fueron la rectora de la Universidad de Anne, Brigitte Baptiste, Luis Ernesto Gómez, quien fue viceministro del Interior y secretario de Gobierno de Bogotá, que es la capital colombiana, y Alejandro Toro, quien actualmente es representante de la Cámara de Colombia por la circunscripción de Antioquia. Hicimos, digamos, un sondeo inicial con varios expertos más, pero desafortunadamente por temas lógicos de los procesos de investigación no fue posible establecer los contactos que se requerían y obtener las respuestas oportunas de estos otros expertos. Sin embargo, la participación de Brigitte Baptiste, Luis Ernesto Gómez y Alejandro Toro nos brindó las bases conceptuales para ahondar en fuentes secundarias y a través de estas consultas poder generar este análisis crítico reflexivo del que hablábamos hace un momento. Empleamos las opiniones de ellos y sus percepciones como expertos, como desencadenantes temáticos para eh, inferir una serie de relaciones y estimar la importancia de estas dentro de fuentes secundarias, como lo veremos a continuación. Primero, pues establecimos la condición de experto desde la posibilidad que tienen estas tres personas de influir en la interpretación de la realidad y en la lógica de acción de otros actores, como lo plantean Buckner y Mentz. Y de esta forma, pues es muy importante estas opiniones para generar los desencadenantes temáticos que ya planteamos. Se habló con ellos mediante una entrevista semiestructurada, que en algunos casos permitió, digamos, tener más libertad por parte de ellos para expresar sus opiniones. Y como lo decíamos hace un rato, estos insumos nos permitieron consultar fuentes secundarias y a partir de esta simbiosis entre las fuentes secundarias y la información planteada por ellos fue que determinamos este análisis crítico reflexivo. Una de las primeras opiniones relevantes fue la de Luis Ernesto Gómez, donde nos indicaba que cuando Colombia ingresó a la OCDE, esto trajo consigo consecuencias importantes frente a la internacionalización de la educación, principalmente en términos de educación superior, porque al Colombia tomar pruebas internacionales estandarizadas como las pruebas PISA, que son aquellas que hacen parte o que son formuladas por la OCDE y que permiten comparativos entre los diferentes países que pertenecen a esta organización, pues también los estudiantes colombianos con buenos resultados en estas pruebas estandarizadas y en algunas de las pruebas que se denominan saber y que se realizan en Colombia, pues podían ser más competitivos para acceder a programas de internacionalización. Entonces, encontramos desde esta opinión que sí era un aspecto muy relevante, muy importante, pero que también era importante validar cuáles son los logros que ha tenido Colombia en los resultados de estas pruebas.
Encontramos entonces que para el año 2018 Colombia se encontraba por debajo de la media en los resultados de la prueba, de las pruebas PISA en lo que respecta a los países que hacen parte de la OCDE. Por ejemplo, para lectura, Colombia obtuvo un puntaje de 412, pero el promedio de la OCDE es 487. En matemática, 391 para Colombia y la media es 498. Y para ciencias, 413 fue el resultado de los estudiantes colombianos, pero el promedio de la OCDE es 498. Es decir, nos encontramos muy por debajo del promedio de resultados de la OCDE para las pruebas PISA en el año 2018. Y esto nos invitó a otra reflexión, porque si bien es cierto, la invitación a pensar que nos hacía Luis Ernesto Gómez, nuestro primer experto consultado, era hacia la importancia de contar con estas pruebas para acceder a programas de internacionalización en educación, al consultar y al contrastar los resultados de estas pruebas con la doctora Brigitte Baptiste, eh, rectora de la Universidad de Anne, encontramos que desde su punto de vista, aunque estas pruebas y estos resultados son estándares que permiten establecer ciertos patrones, ella considera que no es bueno compararse, digamos, radicalmente con sociedades que son muy distintas a la nuestra, que son muy distintas a la sociedad colombiana, que no, digamos, tienen ciertas problemáticas que nosotros tenemos derivadas del conflicto armado, derivadas de la desigualdad, entre otros, que influyen en el desempeño de los estudiantes en Colombia y que existen también formas de conocimiento muy heterogéneas. Por ejemplo, en los sectores rurales, pues hay unos cúmulos de conocimiento muy diferentes a los que están en los sectores urbanos de Colombia. Y ahí vamos con una de las opiniones de nuestro tercer experto, que es Alejandro Toro, quien nos planteaba que uno de los problemas de las pruebas estandarizadas es que asumen que todos los jóvenes estudian bajo las mismas condiciones. Y como ya lo planteaba la doctora Brigitte Baptiste, sí es importante contar con estas pruebas, sí es importante que se den estos resultados y los avances de los estudiantes colombianos, como lo decía también Luis Ernesto Gómez, para procesos de internacionalización y para poder medir también los avances en competencias de los estudiantes colombianos, pero hay que comprender que siendo Colombia uno de los países más desiguales del mundo, también en la educación se expresan de alguna manera estas desigualdades. Y tenemos, por ejemplo, colegios que no cuentan ni siquiera con señal de Internet, con acceso a Internet, que no cuentan con suficientes docentes, cuyo acceso es bastante complicado porque no hay rutas, vías de acceso, porque hay que navegar por algún río, porque hay que recorrer alguna trocha para llegar. Y cuando los estudiantes no cuentan con los medios físicos para acceder a una educación de calidad, pues no podemos comparar los procesos de enseñanza-aprendizaje que se están dando en estos territorios frente a los que se están dando en otros territorios de Colombia, donde los estudiantes cuentan con mejores posibilidades. Entendiendo esto, pues tenemos que la planeación educativa que se hace en Colombia y las pruebas estandarizadas que dan cuenta de insumos para esa planeación educativa, pues es recomendable que se haga también considerando otras variables, variables que incluso pueden ser un poco más subjetivas que los resultados numéricos de evaluaciones estandarizadas que miden únicamente competencias y no situaciones propias de cada territorio e incluso que no consideran la percepción del bienestar subjetivo que tienen las personas en los territorios. Y lo que mencionábamos hace unos momentos, la desigualdad influye de manera determinante en los resultados de estas pruebas estandarizadas. Ahora bien, Colombia es uno de los países con una problemática amplia en términos de acoso escolar o de matoneo o de bullying. Y tenemos, por ejemplo, un estudio de la Organización Internacional Bullying Sin Fronteras, donde ubica a Colombia como el 10º país con más casos de matoneo a nivel mundial. Incluso el Laboratorio de Economía y Educación de la Universidad Javeriana lo ubica Colombia como el segundo país en Latinoamérica entre los miembros de la OCDE con mayor exposición al bullying.
Esto quiere decir que estos también son aspectos y elementos que, como ya lo mencionaban nuestros tres expertos, es importante poner también en la palestra cuando se haga la planeación educativa. Porque si bien es cierto que se consideran aspectos como la formación de los docentes, las capacidades de los docentes, las habilidades en los procesos de enseñanza y aprendizaje o las condiciones de los estudiantes, pues también es importante considerar el contexto violento que en algunos territorios seguimos padeciendo en Colombia. Muchos territorios incluso hoy en día se ven confinados como resultado de la incursión de grupos armados al margen de la ley en Colombia, y esto lógicamente afecta los resultados que se puedan dar en las pruebas estandarizadas internacionales, por ende afecta la planeación educativa. Y si se realizara un análisis mucho más completo y desde una percepción y desde una visión holística, pues podríamos colocar también al desarrollo humano en la mira de la planeación educativa. ¿Qué conclusiones pudimos obtener? La primera es que, de acuerdo al Objetivo Global sobre Educación, el ODS número 4 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la educación debe ser de calidad. Está bien que en Colombia tenemos unos avances en términos de calidad educativa, sobre todo en instrumentos y en propuesta de políticas públicas, pero también se debe considerar que esta educación debe ser inclusiva y equitativa, es decir, de calidad, pero también inclusiva y equitativa. Para eso hay que cerrar brechas en términos de desigualdad, en acceso a educación de calidad, en acceso a equipos de cómputo, por ejemplo, en acceso a didácticas y a prácticas innovadoras en educación, para que no se quede solamente en medición a través de pruebas internacionales estandarizadas o a través de las pruebas que hacemos a nivel nacional, como insumo para la planeación, sino que también los insumos de la planeación provengan de otras fuentes, como la percepción de bienestar subjetivo de la población, como la desigualdad, como el acceso a la salud, como la distribución de los ingresos en Colombia, y no únicamente con estos instrumentos. ¿Por qué? Porque Colombia, aunque cuenta con instrumentos y recursos de inversión en educación, que como lo decía uno de nuestros expertos, cuando ingresó a la OCDE, se implementaron los presupuestos destinados a la educación en Colombia para mejorar la calidad educativa, y existen indicadores disponibles de calidad en Colombia. Estos han presentado una caída durante la última década. Eso quiere decir que aunque se cuente con estos instrumentos, aunque Colombia pueda tomar parte en las pruebas internacionales estandarizadas, evidentemente los resultados no pueden compararse con los demás miembros de la OCDE cuando estas culturas y estos países en muchos de sus casos no tienen los niveles de desigualdad que tenemos en Colombia, no tienen un conflicto armado persistente como el que tenemos actualmente en Colombia, digamos, no presentan esta serie de brechas entre las poblaciones escolares, lo que pues, debería considerarse al momento de medir la calidad educativa, es decir, ampliar el horizonte de la medición de la calidad educativa para no concentrarla únicamente en algunos indicadores de calidad o en resultados de algunas pruebas, sino establecer también parámetros, lineamientos e instrumentos que le permitan a los tomadores de decisiones en términos de política pública educativa también observar las condiciones particulares de cada grupo poblacional y de cada territorio en Colombia. Con estas conclusiones, pues quiero recordarles que mi nombre es Hernán Medina González. Si quieren escribirme, bienvenidas sus opiniones. Estoy abierto también para el trabajo colaborativo con otras personas en Colombia o en otros lugares de Latinoamérica. Mi correo electrónico es mego09@gmail.com. Y solamente para cerrar, quiero repetir que el análisis crítico reflexivo es el propósito de este artículo, y a partir de las opiniones que obtuvimos de los expertos, podemos concluir la importancia de ampliar el margen de instrumentos, el margen de información
el margen de los equipos transdisciplinarios que puedan ayudarnos a mejorar la medición de la calidad educativa en Colombia desde una perspectiva del desarrollo humano. Muchas gracias.